Hola, iniciamos el tercer episodio de este podcast Monólogos de Cuarentena. Soy Carlos Alza desde Barcelona, cumpliendo el aislamiento decretado por el gobierno para vencer todos juntos la expansión del coronavirus. Este aislamiento tiene efectos impredecibles en las personas. Les cuento que en los últimos días varias personas me han escrito contándome historias durante su cuarentena. Si tienes una, por favor, no dejes de escribirme a carlosalzabarco@gmail.com. Algunos me han contado que están con depresión, ansiedad, otros que tienen sueño profundo durante el día, algunos otros no pueden dormir, otros más positivos me cuentan que ha sido la gran oportunidad para redescubrir a sus familiares y amigos, a los que teníamos un poco olvidados, a veces a las parejas. ¿Cómo la estás pasando tú? ¿Ves series en alguna aplicación de películas o quizá estás trabajando o estudiando en casa? Un par de historias me cautivaron mucho. Una mujer enamorada, por ejemplo, de un muchacho al que lo llama todos los días religiosamente a las 9 de la noche. Un día llama a él, otro día llama a ella. Imaginen la pasión con la que nos envolvemos cuando estamos enamorados y empezamos con esa especie de fueguito en el pecho que nos empieza a aparecer cada vez que suena el celular o que suena un mensaje de texto. ¿Será él? ¿Será ella? ¿Te ha pasado? Sin duda, te ha pasado, y si no, seguramente te pasará en algún momento. Hay una canción que me gusta mucho de Rocío Jurado, que siempre habla del amor que se acabó, ¿no? Y se nos rompió el amor, dice la canción. Y por eso, quizá durante estos tiempos, el amor también cambia de aspecto, ¿no? A veces no se nos ve radiante, con entusiasmo y felicidad, pero hay también historias tristes, ¿no? La cuarentena también está trayendo consigo algunas rupturas, familias que no se toleran, que no se soportan, parejas que de pronto comprenden que pasar el día 24 horas juntos durante ya más de 20 días puede resultar un poco como agotador porque empiezan a sentir que su espacio está invadido. Hay personas que viven en departamentos propios que son pequeños o alquilados que son pequeños, donde hay 6 o 7 personas y mantener la privacidad, el espacio propio es muy difícil. Entonces, en tiempos de cuarentena, el amor también acaba, ¿no? La canción decía, se nos rompió el amor de tan grandioso, jamás pudo existir tanta belleza. Las cosas tan hermosas duran poco, jamás duró una flor 2 primaveras. Bueno, de repente no dura una cuarentena y entonces vamos a tener una dificultad en algunos casos de saber que de pronto esta relación que era tan bonita y tan eh, que la vivíamos con tanta intensidad también llegó a su fin. Hace unos días conversaba con una amiga que vive en Nueva York, a la que conocí hace muchos años, bueno, cuando hacíamos nuestro servicio civil de derecho. Se llama Cecilia Nicama, y nos tocó, en realidad nos tocó juntos trabajar en una oficina del Estado, viendo temas de derechos humanos. Eso nos unió y desde esa época nos caímos bien, fue una especie de amistad a primera vista y la hemos ido construyendo y fortaleciendo durante varios años. Y hoy día le pedí, bueno, coincidimos y coordinamos en poder conversar un momento sobre la experiencia de qué está pasando, cuál es la experiencia de la cuarentena también en Nueva York y poder conversar unos minutos. Así que bienvenida Cecilia Nicama a Monólogos de Cuarentena. Hola Carlos, hola a todos. Para mí es una alegría enorme estar contigo ahora y como dices fue una amistad, un afecto a primera vista. ¿Cómo la estamos pasando en Nueva York? Para mí, yo llevo casi 10 años viviendo en Nueva York y es la primera vez que siento que vivo en un mundo surreal. La ciudad se transformó por completo de ser una de las ciudades más llenas de vida, más llenas de oportunidades, llena de diversidad, una ciudad vibrante todo el tiempo, que te inspiraba y te motivaba. Ahora, desde que empezó la cuarentena, hace ya un poco más de 2 semanas, salí de la calle y la ciudad está vacía, en silencio, todo cerrado, parece un desierto. Y lo único que escuchas, sigues escuchando, creo que incluso con más intensidad, son las sirenas de las ambulancias. Y eso te hace sentir cómo la vida cambió en menos de un mes, cambió de una forma súbita, muy rápido, algo que se veía lejano, nunca pareció que iba a suceder acá y ahora Nueva York es el epicentro de la pandemia global. Exacto, exacto. Se ha vuelto decían que era como la nueva Italia, ¿no? Después de los problemas serios que han habido en Italia. Y claro, la ciudad que no duerme, ¿no? Porque estar en Nueva York, yo cuando he ido me he sentido fascinado de esa sensación de que a las, no sé, 4 de la mañana puedes irte a comprar una computadora o puedes ir a las tiendas, hay restaurantes y de pronto es una ciudad que funciona y que tiene una vida
propia de 24 horas los 7 días, ¿no? Claro, ahora de la ciudad que no duerme se ha convertido seguro en la ciudad que no sale, ¿no? Una ciudad que está La al ciudad interior, enclaustrada. claro, la ciudad Todo el mundo está, enclaustrada. sí, los negocios, o sea, las farmacias que eran 24% ahora tienen horario limitado. La Exacto. gente ya hace más de 2 semanas yo trabajo en mi casa y a mí me encanta trabajar en casa, hacer telecommuting y todo, pero cuando sientes que de alguna manera ya no puedes desplazarte, no tienes la misma libertad de desplazamiento que tenías antes en la ciudad que se proclamaba como la ciudad de la libertad, es frustrante. Y Exacto, creo, exacto. sí, Y además creo que ese es un tema interesante. Cómo esta cuarentena de pronto pensaba yo que nos afectaba muchísimo porque, claro, nos genera un encierro, ¿no? Es un aislamiento obligatorio, o aislamiento en algunos casos, en algunos países le llaman el aislamiento voluntario, porque en realidad no es tan voluntario, es una regla. Pero digamos, nos está obligando a quedarnos en nuestras casas y a tratar de cumplir, quienes lo estamos, digamos, haciendo con mucha convicción, tratar de cumplir esta regla para evitar la propagación del virus. Pero eso también a la vez nos genera una experiencia única, ¿no? O sea, la experiencia de no salir, de no poder salir, ¿no? De saber que uno solo puede ir a comprar, de que tienes que ver las cosas desde la ventana o desde el balcón, y en el mejor de los casos, porque hay lugares en donde no hay ventana y no hay balcón, y entonces la gente tiene que pasársela viendo la televisión, ¿no? Entonces esta experiencia de exactamente. libertad es una experiencia de sentirnos un poco atrapados, ¿no? Es como la pequeña ave que está dentro de la jaulita y ve que todo afuera está abierto y no puede salir, ¿no? Estoy leyendo hace estos días un libro que es de Viktor Frankl, ese psiquiatra austriaco que vivió en Auschwitz y que escribe ese libro sobre la búsqueda del significado de la vida del hombre. Ujú, sí. Y él plantea que entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. Y es en ese espacio en donde nosotros tenemos la oportunidad de crecer, la oportunidad de realmente ser libres, de decidir cómo afrontamos las situaciones externas a nuestro mundo interior, a nuestro ser, ¿no? Y ahí está. Creo que es el tema de la libertad de cada uno. Si bien no tienes la completa libertad de movilidad física, siempre tienes esa libertad interna de decidir cómo afrontas esta nueva realidad, este nuevo concepto de normalidad en la vida. La libertad de decir, bueno, yo aquí tomo ese tiempo para tener una conexión conmigo misma, hago un esfuerzo de hacer cosas que me hagan sentir bien, en lugar de dejarme hundir en la depresión, en la ansiedad, en el estrés. ¿No? Encontrar esas cosas que dan sentido a mi vida y me hacen sentir bien y mantener la esperanza y el optimismo de que esto va a pasar, nada es permanente y que va a cambiar. Y lo importante está en mi decisión, en mi libertad de decidir cómo yo enfrento la situación, ¿no? Desde adentro. Sí, y además creo que también implica un autorreconocimiento, ¿no? Porque, una preocupación por sí mismo, ¿no? Que es algo que de pronto a veces olvidamos, ¿no? En el proceso de tener una experiencia de vida de ser social, ¿no? De tener que vincularnos con los otros, de tener que estar en la oficina, de tener que ir en los buses. Y a pesar de que siempre se insiste en el excesivo individualismo que hay en las personas, en el fondo ese individualismo también está marcado muy por los procesos sociales que nos obligan a estar muy preocupados de otras cosas, ¿no? El trabajo, los estudios, y de pronto esa pequeña preocupación por uno mismo y por su espacio, por repensar sus propios propósitos de vida o sus experiencias más cotidianas del juego, de disfrutar del juego, de disfrutar de la familia o de la pareja o de darse tiempo para conversar sobre cosas que nunca conversamos o de hacer cosas juntos, cocinar juntos, leer un libro juntos o escuchar una historia de alguno de nuestros familiares. Todo eso es como que una revitalización también de los procesos más internos y propios de las familias y de las personas, ¿no? Eso me parece importante. Ese es el lado positivo, creo, la reconexión con uno mismo y con las personas. Pero lo que tú mencionabas al inicio es, ¿qué pasa cuando esto se prolonga y se hace el cotidiano en el que la gente ya no tiene otra alternativa? O sea, está bien estar pasando tiempo juntos todo el día, 24 horas, pero ¿qué pasa cuando ya sientes
que ya no hay otra cosa, o sea, no tienes otra opción, o sea, no puedes, como antes, viajar. Para mí me encanta viajar y ahora sé que no puedo viajar, o sea, no hay a dónde Exacto, ir. así es. Siento, en ese sentido, siento como que estoy atrapada en un lugar, pero al mismo tiempo trato de pensar en qué necesario era para el mundo tener esta pausa, porque creo que Sí, vivíamos antes mucho hacia afuera, ¿no? Oh, todas nuestras necesidades en un mundo consumista, materialista. Oh, voy a sentirme bien si voy a tal show, voy a sentirme bien si compro tal cosa, voy a sentirme bien si estoy haciendo esta reunión con amigos. Todo era como muy ocupado, pero no había un espacio para nosotros mismos. Y creo que este es el momento de esa oportunidad de que tenemos el espacio para nosotros mismos y toca nuevamente como organizar así esos es. momentos. No significa que vas a estar 24 días aburrido en un departamento chiquitito, sino en cómo organizas ese tiempo. ¿Qué haces tú para que sientas mejor, para que continúes creciendo como persona, para que tu relación de pareja se continúe alimentando, para Sí, que en lugar de centrarte en las dificultades o en los desafíos, podamos seguir viendo con esperanza qué positivo tenemos? Y esto va de otro lado con algo que también planteabas al inicio. Hay diferentes situaciones, diferentes personas, unas más afectadas que otras. Y yo creo que debemos ser cada uno consciente de todo lo que tenemos que agradecer. Por más que sea mínimo, ya solo el hecho de estar sano, de poder ver, de las cosas esenciales que tenemos, tener una cama donde dormir, un techo donde puedas estar, hay mucha gente que no lo tiene. Y para muchos la realidad va a ser mucho peor. Entonces, ¿cómo poder darse el lujo de sentirse mal cuando en realidad tenemos tanto que agradecer y debemos utilizar eso para poder estar bien y poder ayudar a otros que en realidad están mucho peor que nosotros y la situación como se viene parece que no va a ser fácil, ¿no? así es, así es. Y tú mencionabas un tema que yo mencionaba al inicio también, y es el tema de cuánto, a ver, a veces estos procesos sirven para que algunas cosas se consoliden mucho y otras también para que se quiebren y se terminen, ¿no? En las parejas, por ejemplo, está pasando mucho. Algunos amigos y personas que incluso a propósito del podcast me han escrito contándome algunas historias. Me cuentan que, claro, en algunos casos, por ejemplo, han iniciado una relación, están viviendo juntos recién y de pronto esta es la oportunidad perfecta porque, claro, digamos, están compartiendo ese momento inicial y estar juntos durante este mes, digamos, les está permitiendo conocerse mucho y aprender uno del otro y están en esa luna de miel, digamos, del inicio de una relación. Pero, ¿qué pasa con aquellas personas que de pronto también han estado acostumbradas a vivir sus propios espacios, a tener su espacio personal, y ahora resulta que están en un pequeño departamento, teniendo que compartir todo el día el mismo espacio, y un poco que no pueden llegar a no soportarse, a no aguantarse o a darse cuenta de que hay cosas que no toleran y también las relaciones empiezan a terminar o a acabar, ¿no? Yo ya conozco 3, 4 historias de situaciones en las que la cuarentena no solo se ha llevado su libertad, les ha arrebatado la libertad, sino también les ha arrebatado de algún modo la relación, digamos, ¿no? Y el encanto de una relación, ¿no? ¿Qué piensas sobre eso? No solo la cuarentena, diría yo, yo diría todo el efecto de las medidas que se han tomado para combatir la pandemia del coronavirus, Ajá. porque hay parejas también que por situaciones de falta de empleo ya no pueden permanecer en el mismo lugar, tienen que volver a sus países, uno de ellos por ser el caso que conozco más de cerca, Ujú. y separarse, ¿no? Hay una separación ahí súbita que tal vez no estaba en el plan de ninguno de ellos, pero las parejas también terminan separadas. Ahora, yo creo firmemente que la energía más poderosa que tenemos es el amor en sus distintas expresiones. Y creo que cuando uno ama de una forma verdadera, sin ponerle al otro sus cuestiones internas, sino de una manera más madura quizás, puede sentir un poco más, acercarse mucho más al poder de esa energía. Y pensaba mucho en una historia que conozco de hace algún tiempo, la historia de Rumi y Chance de Tabriz. Ajá. Es una historia en la que ellos se conocen, se ven una vez y ambos se impactan. Luego se separan, luego Chance viene a Konya, a la ciudad donde vivía Rumi,
Desde el primer momento que ellos se ven, la energía, la conexión fue tan profunda que pasaron horas y horas, pasaron horas, días encerrados, hablando de cosas, de un montón de cuestiones de filosofía mística y espiritualidad, Ajá. al punto de que la gente en el pueblo de Enconia estaba como muy suspicaz. ¿Qué pasó con este nuevo personaje que viene y se apodera de Rumi, que era como el maestro en esa ciudad, ¿no? Y la familia de Rumi también se puso muy suspicaz al punto de que empezaron los prejuicios, las habladurías, etc. Y Chance desaparece. Cuando Chance desaparece, Rumi se queda realmente desconsolado y le pide a su hijo mayor que vaya a buscarlo por todos los lugares del mundo. Y va, lo busca y nunca lo encuentra. Ajá. Entonces, cuando viene el hijo sin haber encontrado a Chance, las especulaciones eran de que lo habían matado, que se había ido. Rumi no pudo creer nunca que Chance lo pudiese haber abandonado, pero es que toda la gente en el pueblo tenía prejuicios contra él, nadie lo quería, etc. En ese momento, Rumi entra en una etapa de introspección profunda. Y ese amor profundo que él sentía por Chance, lo canaliza de una forma que ahora conocemos, de la cual ahora todos nos beneficiamos, que son los más de 25.000 poemas que Rumi escribió, pensando en ese amor profundo que él sintió por Chance. Y Rumi decidió, cuando Chance ya nunca más pudo volver, empezó a girar y girar y girar y girar, como lo buscaba por todos lados, pero era un simbolismo de que giraba y así surge la escuela de los derviches en Turquía. Lo que me llama mucho la atención de la historia es como no solo la libertad que tenemos, pero sino también el poder del amor, de poder canalizar algo que puede ser la pérdida, el poder, el pensar cuánto uno extraña, cuánto uno le falta tener esa persona que tanto amas, pero que nunca vuelve, ¿no? Y cómo ese amor se transforma en los bellísimos poemas de Rumi que ahora todos podemos leer. Y hay uno que me encanta mucho que dice: mi corazón tiene que romperse hasta que se rompa en libertad. Y creo que esa libertad es cuando uno encuentra esa profunda conexión con el amor, que a pesar de que la persona no esté contigo, esa persona amada, ese amor profundo vive siempre en ti y puedes compartirlo con mucha gente, así como lo hizo Rumi a través de sus poemas. Hay veces que olvido completamente lo que es tener compañía. Inconsciente y demente, voy salpicando energía triste por doquier. Mi historia se puede relatar bajo distintas formas: romance, chiste verde, guerra, vacante. Divide mi olvido por cualquier cifra y se esparcirá por todas partes. Estas oscuras sugerencias que obedezco, ¿serán parte de algún plan? Amigos, tened cuidado. No os acerquéis a mí por curiosidad ni por compasión. Es uno de los poetas, además, que se considera uno de los más populares poetas en Estados Unidos, ¿no? Es persa y, sin embargo, sus poemas han sido muy difundidos y conocidos. Yo creo que una de las cosas más bonitas de la historia, además, es esta idea de el encuentro, ¿no? Se habla mucho del encuentro de Rumi, no solamente con la otra persona, sino que eso le permite encontrarse a sí mismo, ¿no? Y eso es muy interesante porque es una, digamos, se ve el amor como una oportunidad para también autoconocerse, ¿no? La idea del autoconocimiento, que era una idea muy griega y que, sin embargo, se retoma en esta o aparece en esta literatura, en esta historia, para mostrarnos también un poco cómo es que, digamos, a veces uno en estas situaciones de relacionamiento amoroso, afectivo, uno también se reencuentra, ¿no? Y puedes, incluso en la unión o en la separación, cuando el amor es profundo y verdadero, también te transforma, ¿no? Es lo que le llaman el poder transformador del amor, que es algo que me parece muy potente y muy poderoso, ¿no?
Sí, quizás esa sea una de las lecciones que creo que muchas personas que pasamos por una separación en este contexto de la pandemia, donde ya la energía del mundo está realmente sobrecargada y eso afecta la vida individual de cada uno, es pensar un poco en ese lado, ¿no? ¿Cuál es la lección que tenemos que aprender a causa de esta situación que puede ser la que no esperábamos, no nos gusta, no es la más cómoda posible, pero un poco confiar en el proceso y cómo a- usar, cómo vivir esa energía tan poderosa que es el amor para transformarnos en nosotros mismos, con esa esperanza firme de que las cosas van a mejorar. Me siento como la tierra, anonadado ante lo que ha traído la atmósfera. Lo que conozco está aumentando en mi interior. La lluvia empreña de misterio cada molécula. Gemimos con las parturientas. La tierra grita, soy la verdad y aquí está la gloria. Se rasga al abrirse y nace de ella un camello. Una rama cae del árbol y se convierte en serpiente. Mahoma dijo, el creyente leal es como un buen camello, que mira siempre a su dueño, el cual le cuida a la perfección, le marca al hierro la ijada, le da heno, le ata las rodillas con reglas razonables, y ahora le afloja todas las ataduras y deja al camello danzar, lo cual rompe la brida y rasga las mantas. El campo mismo hace brotar nuevas formas, mientras que el camello baila sobre ellas, plantas imaginarias que nadie ha concebido. Pero todas estas nuevas semillas, por mucho que lo intenten, no pueden revelar el otro sol, lo tapan. Aún así, el esfuerzo es gozo, uno por uno, para seguir hallando perlas en las conchas de ostras. Hay un texto de Rumi, una frase de Rumi que es muy bonita, que dice, ayer yo era inteligente, por lo tanto trataba de cambiar el mundo, pero hoy soy sabio y estoy tratando de cambiarme a mí mismo, ¿no? Es una historia, una frase muy interesante porque es parte de la historia del mismo, ¿no? De cómo al final, digamos, logras no solo pensar lo que está afuera, lo exterior o lo otro, ¿no? El otro, sino también pensarte a ti mismo, y que es lo que un poco decíamos hace un rato con el tema de la cuarentena, ¿no? De cuánto podemos lograr aprovechar o por lo menos en todo caso, digamos, tener esta cuarentena como una oportunidad para reencontrarnos a nosotros mismos, para buscar lo que queremos, para replantear nuestros objetivos o simplemente para disfrutarnos, ¿no? En el sentido más de autoconocimiento y de satisfacción, para disfrutarnos nosotros mismos en términos de saber que estar con uno mismo también es algo positivo, ¿no? Porque nos permite repensar y reinterpretar lo que queremos y a veces también tomar nuevos caminos, ¿no? Que eso es interesante, porque así como hay algunos que volverán a su patria, así como hay otros que han tenido que quedarse de pronto en una ciudad que no les pertenece, eh, o algunos han tenido que quedarse con personas que no necesariamente quieren, es una excelente oportunidad para encontrar un nuevo camino, ¿no? Algo nuevo que hacer y quizá reapropiarse de algo que no habíamos visto antes, ¿no? Y que estaba allí, ¿no? Sí, y yo creo que es importante, pensando un poco en esta historia de Rumi, que uno solo se puede cambiar a uno mismo. No podemos cambiar a otros, no podemos cambiar las circunstancias. Entonces, ahí es donde radica nuestro poder más único, excepcional como seres humanos, es la posibilidad de decidir internamente cómo es que vivimos cada circunstancia, por más es difícil que parezca. Y una Así es. cuestión creo que también es importante es vivir en el momento presente, no Ajá. pensar, anhelando que, wow, hace 3 semanas yo podía hacer tantas cosas que ahora no puedo. Ok, entonces, ¿qué puedes hacer ahora que antes no podías hacer? En este Exacto. momento sin pensar demasiado en el futuro, porque cuando estamos pensando o en el pasado o en el presente, estamos perdiendo nuestras propias vidas. Hay que pensar en lo que tenemos ahora, que en las cosas positivas que existen en nuestras vidas en cada momento. Creo que es una cuestión que cada persona debe tener muy presente en el cotidiano, ¿no? Así es. Especialmente en estas circunstancias. Sí, yo creo que además si tenemos estos espacios a veces pequeños, pensando en quienes nos escuchan, que a veces son personas que
que así como seguramente algunos de nosotros tenemos espacios más pequeños donde estar literalmente solo es difícil, ¿no? Creo que vale la pena siempre pensar en respetar el espacio del otro, ¿no? Hoy día una amiga que vive en un país escandinavo, trabaja allí, vive con su hija, me decía, hoy hemos naturalmente cada una nos hemos quedado en nuestros cuartos, ¿no? Y cada una manteniendo su espacio y nos comunicamos por el celular solo para mantenernos hoy como limpiarnos socialmente, digamos, del espacio y poder cuidarnos a nosotras mismas, ¿no? Y mañana saldremos como día lunes y volveremos a empezar a hacer nuestras cosas juntas. Y es una manera que ellas tienen de cuidar, digamos, su propio espacio, ¿no? Alguien me contaba también ayer que de pronto han encontrado que en las mañanas hacen cosas juntos, pero ya en las tardes cada uno ocupa su espacio, uno en la sala, el otro en la habitación y se van turnando. Y de esa manera, digamos, tienen su espacio resguardado, ¿no? Y también aprender un poco a compartir el espacio y un poco recordando a Rumi también, tiene un texto muy hermoso que dice, eleva las palabras, pero no la voz, ¿no? La lluvia, dice, la lluvia es lo que hace crecer las flores, no las tormentas. Y es muy interesante porque creo que es parte de la tolerancia y de también aprender un poco a convivir con los demás y con sus propias particularidades. Creo que esto también nos puede dejar muchas enseñanzas de cómo aprender a convivir como comunidad, incluso en esa comunidad tan pequeña como es la familia, la pareja, o los hijos o los padres, que son los que están alrededor, los hermanos, y que son con quienes vamos a tener que compartir este espacio de repente algunas semanas más, ¿no? Absolutamente, sí. Creo que tienes toda la razón en poder, creo que es un cambio de perspectiva, ¿no? Respecto a nuestra realidad. Y eso nos toca a cada uno, solo cada uno puede hacerlo. Es nuevamente este tema de la decisión individual, es la libertad individual que uno tiene de enfrentar las cosas. Ahora, Así creo que es es. importante recordar, yo hago yoga y una cosa una de las cuestiones que siempre tengo presente es que tanto el sufrimiento como la alegría son como dos caras de una misma moneda. Y creo que esta situación de la pandemia de alguna manera nos hace recordar en que estamos pasando por un momento difícil, o sea, no es que toda la vida deba ser fácil, sencillo, lleno de satisfacciones, pero también en los momentos difíciles podemos valorar que hay otras posibilidades, que hay poder haber otras formas de ver la vida con mucho menos de lo que pensábamos que necesitábamos. Yo lo veo en mi vida cotidiana. Antes necesitaba ir cosas tan como, no sé si pueden sonar hasta, no sé, como irte a hacerte una manicure, una pedicure, o no sé. Y yo lo puedo hacer en mi casa. O sea, no tengo que salir o hacer cosas que antes pensaba que necesitaba consumir fuera, las puedo hacer yo misma, ¿no? Un sentido más de autosuficiencia y menos dependencia y apego a cosas externas que en realidad no nos hacen felices. La felicidad realmente está dentro de nosotros. La hija de un millonario que ha fallecido hace unos días, y ella ha posteado en Twitter algo así como, a pesar de que tenemos el dinero, mi padre ha muerto como todos los demás, ¿no? O sea, digamos, esta claridad respecto de tomar conciencia, ¿no? Y tener claridad respecto de que finalmente somos nosotros, nuestra vida y nuestra salud y nuestra experiencia con los demás, casi lo único que no se nos arrebata, ¿no? Y esa experiencia de libertad que tú mencionabas al inicio, que es algo que no se nos arrebata del todo, o sea, nuestra oportunidad de saber que de repente no necesitamos muchas cosas que están afuera, y por eso quizá esta cuarentena va a ser también un quiebre en términos de cómo pensamos la sociedad misma, ¿no? De cuánto le estamos poniendo al consumismo, a requerir o a hacernos sentir muchas veces que hay cosas que son necesarias o parecen necesarias para nosotros y que sin embargo no lo son, ¿no? Nos hacen sentir que son necesarias y no necesariamente lo son. Y también replantearse algunas otras cosas que son tan sencillas como de pronto
sentarse a ver una película juntos o escuchar un poema o simplemente ponerse a pintar, ¿no? Hay amigos que me decían, estoy jugando con mis hijos y eso es una experiencia que no tenía. Claro, es que el trabajo se los impide y es una experiencia maravillosa y sabe que uno de ellos me decía, dentro de pocos años, este chico va a empezar a estudiar en la universidad y sabe Dios, ya no lo voy a ver y quizá estos son los únicos 40 días que voy a tener como experiencia vital para saber que lo estoy dedicando plenamente a él, ¿no? Entonces hay una experiencia propia y particular que creo que vamos a ganar si es que lo repensamos y no nos desesperamos, porque yo creo que ese es el mensaje principal en la cuarentena, ¿no? No desesperar, mantener la calma, respetar las reglas que se nos han dado y tratar de, digamos, enfocarse en uno mismo, en sentir que uno puede disfrutar este momento a pesar de las circunstancias, que hay que ser realistas, pero que no hay que perder la perspectiva de que finalmente, al final del camino, esto poco a poco se resolverá y que seguramente encontraremos nuevas oportunidades y nuevas experiencias y quienes tienen un amor de por medio, pues el amor continuará y quienes lo perdieron, pues sabrán que también su vida continuará y en el camino encontrarán nuevas personas o vivirán una nueva experiencia y la vida continúa, ¿no? Creo que eso es importante. La cuarentena no se lo ha llevado todo, al contrario, quizá nos está trayendo cosas nuevas y hay que pensarlo también en términos positivos, ¿no? Absolutamente de acuerdo. Creo que la cuarentena es como un proceso de construcción de muchas cosas, pero para construir cosas nuevas que van a ser muy positivas en nuestras vidas. Y creo que no podemos olvidar que tanto la felicidad como la libertad son experiencias espirituales al fin y al cabo. Y creo que esto la cuarentena lo va a dejar muy claro. Es la experiencia que cada uno vive siendo agradecido por todo lo que uno tiene y con amor, ¿no? Está en ti decidir si tú eres feliz o no lo eres. Depende qué tipo de historias creamos en nuestras mentes frente a las situaciones que estamos viviendo. Y creo que ahí hay que hacer un esfuerzo enorme, es cierto, no dejar de lado lo que está pasando en la realidad, pero sí ahí reconocer de que tenemos un poder muy excepcional dentro de cada uno de nosotros y ese es el momento en que cada uno debe conectarse con ese poder de tomar una perspectiva diferente frente a las situaciones, ¿no? De mirar con mucha esperanza y con mucho optimismo la vida que cada uno tiene. Eso es estupendo haber conversado ahora con Cecilia Nicama. Te agradezco muchísimo. Ella nos llama desde Nueva York. Trabaja allá en temas de derechos de la infancia, es una experta internacional y además tiene una experiencia de vida y una experiencia profesional realmente valiosa. Yo estoy muy orgulloso además de ser tu amigo y por supuesto de poder tenerla en Monólogos de Cuarentena y tener esta oportunidad para compartir estas reflexiones sobre el amor en los tiempos de cuarentena y cómo finalmente nos vamos acomodando a esta nueva experiencia y sacándole provecho, sacándole todo lo positivo y también asumiendo de manera realista que hay nuevos retos que se vienen y que seguramente los vamos a poder enfrentar porque finalmente somos una especie que vive en comunidad y creo que la solidaridad, yo siempre repito que no nos matará el virus, nos matará la falta de solidaridad y yo creo que sí hay solidaridad en la población, estamos preocupados unos de los otros y creo que en tanto mantengamos eso y el espíritu de colaboración, pues seguramente lograremos muchas cosas muy buenas. Así que, Ceci, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Carlos. Una alegría enorme. Yo también te admiro un montón. Gracias a todos. Por favor, seamos todos muy optimistas y conectémonos con ese poder tan enorme que cada uno tiene, que es el amor, que eso nos liga a la solidaridad y que es lo único que va a poder hacer que todos podamos estar mejor. Muy bien, nos encontramos pronto entonces. No se olviden de escucharnos aquí en Monólogos de Cuarentena. Estamos en Spotify, iTunes, iVoox y también en YouTube. Nos buscan como Monólogos de Cuarentena con Carlos Alza y nos vemos en el próximo episodio.